Hola chicos, bienvenidos a un tema más. Hoy vamos a ver el tema de liderazgo en los grupos deportivos, de la materia de liderazgo, dirección y liderazgo deportivo. Vamos a iniciar con una pequeña conceptualización que ya hemos definido en varias ocasiones. Un buen entrenador debe ayudar a los deportistas a superar las distintas barreras psicológicas con la finalidad de conseguir un mejor rendimiento. ¿Sí? Esta pequeña frase o concepto que hace referencia no solamente al líder en general, sino al líder deportivo, ¿sí? Enfocando en el área que nosotros estamos trabajando. Ya hemos conceptualizado anteriormente en otros temas de manera general el liderazgo, tipos de líderes, cómo se comportan, sus características. Hoy vamos a ver específicamente de manera, en algunos casos de manera general y en otros muy concretos en cuanto a las características, pero ya del líder en el ámbito deportivo, específicamente a lo mejor un poco centrándonos en el entrenador, que va a ser parte fundamental de su formación. A lo mejor algunos de ustedes, no solamente en un deporte específico, sino entrenador en actividad física o en cualquier otro ámbito. Las características de los líderes deportivos, y que ya hemos también revisado algunas con las características de un líder en general, de una empresa o de un trabajo, van a ser muy similares, ¿sí? Vamos a analizar cada una de ellas y diferentes situaciones. Una de ellas es la motivación de logro, principalmente para que el equipo pueda tener una motivación. Principalmente la tiene que tener el entrenador, ¿sí? Para que pueda transmitir esa energía, esa motivación de lograr, de conseguir un objetivo. Entonces, esa va a ser una característica principal que va a tener el entrenador. Y hablando en el área deportiva, en deportes colectivos principalmente. ¿Por qué? Pues porque voy a motivar a muchos, a lo mejor a 10, 15, 20 que están a mi cargo, sin dejar a un lado también los deportes individuales, ¿no? Que también es parte importante, pero sin duda a lo mejor es un poco más complejo transmitir esa motivación a un grupo más grande de personas. Otra característica van a ser los conocimientos, que van a ser relevantes, no solamente en el aspecto teórico del deporte, sino en aquellos elementos que me van a ayudar a conseguir o a dirigir o a realizar alguna estrategia. Entonces, esa parte de tener el conocimiento tanto del deporte como de las reglas, como de las características del equipo rival, como las fortalezas de mi propio equipo, van a hacer que yo pueda desarrollar diferentes estrategias que me ayuden a conseguir el objetivo que me estoy planteando. Entonces va a ser una parte muy importante el tener esos conocimientos, no solamente les mencionaba teóricos, intelectuales, sino de la parte de la estrategia, de ver cómo se desenvuelve mi equipo, cómo se desenvuelve el otro, ver qué tipo de jugada puedo hacer, a quién puedo cambiar, ver todo ese tipo de características para favorecer en un marcador. Otra característica va a ser la autoconfianza. Obviamente, primero el entrenador tiene que tener confianza en sí mismo, ¿no? Saber, creerse capaz de que puede llegar o vencer a algún equipo, algún rival, y junto con la motivación, pues bueno, van a ser elementos para que lo pueda transmitir a sus alumnos y obviamente lleguen al triunfo. Y la última va a ser la flexibilidad, un tanto que analizamos en el aspecto general los tipos de líderes, que veíamos en este caso el líder democrático, que sin lugar a dudas va a ser un poco más flexible, va a permitir o va a escuchar algunos consejos, sugerencias, críticas de sus propios compañeros o en este caso alumnos, y que las va a tomar en cuenta para realizar diferentes estrategias. Entonces, esa parte también va a ser importante, porque a veces como entrenadores nos cerramos un poco a recibir las sugerencias de nuestros alumnos, porque creemos que pues no saben, o a lo mejor dudan un poco en cuanto a lo que están proponiendo, pero sin embargo ellos son los que están dentro de la cancha, ellos son los que están viendo cómo se están desenvolviendo las cosas, y tendríamos que
al menos escuchar las sugerencias. A lo mejor están proponiendo alguna jugada, a lo mejor un delantero está proponiendo algún cambio porque ya vio el rival que tiene, ya pudo percibir cómo juega su defensa. Entonces es necesario también escuchar sin caer en los otros tipos de líderes, sin caer en perder el control del grupo, ¿no? Que nosotros siempre tengamos el control y que aceptemos las sugerencias para hacer ciertas modificaciones, y al final esa flexibilidad nos va a permitir crear un ambiente de confianza, y eso también nos va a permitir que cuando nosotros tengamos que realizar algún movimiento estratégico, pues se lleve a cabo y lo hagan de la mejor manera. Bien, los componentes esenciales del liderazgo eficaz, ¿sí? Vamos a analizarlos, que son 4. Uno son las cualidades de los líderes, que ya hemos analizado en diferentes temas, pero va a haber algunos muy específicos que van a determinar también el carácter del entrenador. Uno va a ser la inteligencia, la firmeza, la empatía, la motivación intrínseca, flexibilidad, ambición, autoconfianza y optimismo. Sin duda vemos que son semejantes a las características anteriores, ¿sí? La inteligencia, la firmeza que no se menciona, pero que es una parte importante, el decir y el tomar las decisiones con firmeza y decir se va a hacer esto y esto y eso, y eso se va a generar. Con eso se va a generar una autoconfianza, entonces me va a permitir que el alumno se sienta seguro de realizar. Va a decir, no, pues el entrenador está diciendo que hagamos esta jugada, que vayamos por el lado izquierdo y así lo vamos a hacer, ¿no? Porque el entrenador se muestra seguro, porque sabe que su estrategia va a funcionar. Entonces esa firmeza al decir las cosas, al dar las órdenes, las indicaciones, y que todo el resto del equipo pueda acatarlas y pueda realizarlo. Otra parte importante que no se menciona también es la ambición. Sin duda son cualidades, la mayoría es de sentimientos, pero que nos van a permitir lograr ese pequeño cambio. Cuando un entrenador primeramente no está motivado, no le gusta, a lo mejor, no sé, quiero pensar, yo espero que no, pero que no sea el deporte el que le agrada, el que está llevando a cabo o el que está entrenando, pues obviamente no va a tener una motivación para conseguir logros y no va a tener esa ambición de triunfo, ¿sí? O muchas veces ese tipo de ambición cambia, o pues sí, vamos a decirlo, vamos a poner un ejemplo, en vez de una ambición de obtener un triunfo, de obtener una copa, se convierte en una ambición económica, porque a lo mejor yo sé que esa pequeña empresa, ¿sí? que yo estoy haciendo, pues está generando una buena cantidad de dinero. Entonces ahora ya va a cambiar mi ambición, ya no va a ser la ambición de triunfo, ya va a ser la ambición económica. Entonces principalmente que no se pierda esa ambición de querer ganar, de querer ser el mejor, porque es la parte que nos va a llevar a lograr esos objetivos que nos estamos planteando, y no solamente quedármela yo como entrenador, sino transmitirla, que mis niños, que mis jóvenes puedan tener esa ambición y esas ganas de triunfo, de triunfar, de ganar un campeonato. Va a ser una de las partes más importantes. No solamente va a entrar el aspecto técnico, táctico, sino también el aspecto psicológico, que va a ser parte muy importante, ¿sí? A lo mejor cuando yo ya estoy perdiendo un partido, un set, voy abajo en el marcador, y el aspecto psicológico va a ser importante para que yo pueda remontar, empatar, incluso ganar el encuentro, ¿no? Sea cual sea la clasificación en la que se encuentre. Entonces esa ambición me va a permitir buscar la manera, buscar las herramientas que me puedan ayudar a conseguir el objetivo, ¿sí? El otro componente esencial va a ser el estilo o el tipo de liderazgo, ¿sí? Aquí dice que un entrenador está centrado más en el deportista, es cooperativo y está orientado hacia la relación, ¿sí? Un entrenador autoritario por lo general está orientado hacia la tarea y la victoria y es muy organizado. Y
podemos hacer una combinación entre el líder autoritario y el líder democrático, ¿sí? En ciertos aspectos o en ciertas situaciones voy a tener que ser autoritario, y en algunas otras ocasiones que me lo permitan voy a ser un líder democrático, un poco más flexible, que pregunte, que cuestione, que intercambie ideas, que se debata sobre ciertos puntos. Pero cuando sea necesario, a lo mejor un ejemplo, que se esté presentando alguna indisciplina, alguna discusión entre compañeros, entonces voy a tratar de ejercer lo mejor posible, ser un líder autoritario, para que puedan escucharme, se pueda hacer lo que yo estoy pidiendo, lo que se está diciendo, ¿sí? Y en este caso pues pueda salir las cosas bien. Entonces puedo hacer una combinación entre las dos, no forzosamente tengo que enfocarme en decir, pues yo quiero ser el líder autoritario o yo quiero ser líder democrático, ¿sí? Porque la combinación de estos dos nos va a permitir tener mejores resultados, ¿sí? Al final de cuentas, si el alumno se siente en esa confianza de decir, o de levantar la mano, profe, yo creo que se puede hacer de esta manera, podemos tener un mejor resultado, ¿sí? Y tal vez puede ser que los demás compañeros se motiven también a opinar y podamos crear una estrategia entre todos, conociendo cada quien sus cualidades, y esto pues a la larga va a beneficiar al equipo. Eso también va a beneficiar cuando ellos estén dentro de la cancha, se sientan con la confianza de conversar, de hablar con sus compañeros, de escuchar al entrenador, de decirle al entrenador, podemos hacer esto, y se hace, ¿no? Entonces, crear ese ambiente de confianza solamente vamos a poder permitirlo combinando estos dos tipos de líderes, el autoritario y el democrático. El tercer componente va a ser los factores situacionales, ¿sí? Un líder eficaz en el ámbito deportivo debe de conjugar ciertos factores situacionales, tales como que el deporte sea en equipo o individual, el tamaño del grupo, el tiempo disponible, el número de ayudantes, etc. Tiene que saber qué factores se están involucrando o qué situaciones estoy viviendo dentro de mi ambiente deportivo. Cuántas personas son, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, qué edades tienen, ¿sí? Qué características hay incluso en su familia, en su persona, en su escuela, qué calificaciones tienen, diferentes situaciones que me van a ayudar a crear un mejor ambiente grupal. Y el cuarto son características de los miembros, ¿sí? Son importantes a la hora de determinar la eficacia del encuentro. Se va a basar un poco más en las características personales de cada uno de mis alumnos, y también dentro de parte de los principios del entrenamiento deportivo, el principio de la individualización. Sabemos que todas las personas somos totalmente diferentes, y algunos van a aprender de una manera y algunos de otra manera. Entonces debemos de saber identificar cómo podemos desarrollar el potencial que tiene cada uno de nuestros atletas, y eso lo vamos a ver a través de la observación detallada, ¿no? A lo mejor, por un ejemplo, un niño que desde los 5 años, ¿no? Ya tiene 10 años, siempre ha estado en la posición de delantero en el fútbol, y lo ponen ahí porque mete muchos goles, pero puede ser que tenga características físicas, ¿sí? Y mentales incluso, en saber cómo se mueve su rival, que tenga esas características perfectas para hacer un defensa. Entonces puedo hacer ese cambio, probar cómo se desenvuelve, y ese ha sido un caso pues muy conocido, ¿no? en el aspecto deportivo, el que se cambien de posiciones, o en que vayan jugando una sola posición, después la cambian, o incluso por las laterales, siempre ha jugado por derecha, pues ahora lo voy a ocupar por izquierda y funciona mejor, ¿no? Entonces tengo que conocer las características de cada uno, de la forma de cómo se mueve, cómo se desenvuelve, para que pueda hacer modificaciones y que tal vez puedan resultar. ¿Sí? Incluso en el trabajo en conjunto, en el trabajo en equipo, va a haber características individuales que me van a ayudar a formar un mejor equipo. En el caso a lo mejor de
de 2 delanteros en punta. Entonces, si yo conozco las características, voy a saber a quiénes voy a colocar, que sepa que puedan comunicarse, que tengan un buen juego y que puedan tener un resultado. Entonces va a ser una parte muy importante. Los estilos básicos que vamos a manejar en el liderazgo también van a ser 4, que va a ser el interés por la tarea. ¿Sí? El líder debe de fomentar altos niveles de productividad, organización y define las actividades del grupo. Dentro del área deportiva, ¿sí? Debemos de conocer cuál va a ser, en este caso, la tarea o el objetivo que vamos a lograr o que vamos a buscar lograr. Todos los tenemos que conocer para que todos estemos en la misma sintonía y podamos aportar y hacer lo que cada uno tiene, o lo que cada uno le toca, para lograr ese objetivo. Interés por las personas. El líder, incluso aquí podemos no solamente centrarnos en el entrenador, sino en algún líder de algún equipo colectivo, como puede ser el capitán, ¿no? El líder se preocupa por las necesidades, intereses de los demás miembros del grupo, ¿sí? Vamos a tratar de crear esa conexión, esa comunicación vamos a poner un ejemplo, yo soy el capitán del equipo, y para que a lo mejor los demás me puedan hacer caso o que yo pueda transmitir las indicaciones que me está dando el entrenador, pues voy a generar ese ambiente de confianza, de respeto, de conocer las cualidades también de cada uno de los atletas. Por ejemplo, yo recibo una indicación del entrenador y me acerco con mi equipo y les doy la indicación, pero si yo a lo mejor estoy peleado o molesto con alguno de los integrantes o otro integrante no me habla, pues muy difícilmente va a ser el entendimiento para que en este caso alguna jugada pueda salir como yo lo estoy planeando o como el entrenador me lo está diciendo. Entonces va a ser importante conocer las características de cada uno, a lo mejor la forma en cómo les voy a hablar, a lo mejor alguno funciona que yo le hable fuerte, le grite, ¿sí? Como que lo despierte, ¿no? Y a lo mejor va a haber otro chico que si yo le grito, pues se me viene para abajo, o le afecta mucho que le estén gritando. Entonces voy a tratar de hablarle un poco más suave para que él entienda, ¿no? Entonces van a ser diferentes características, pero que al final yo tengo que saber observar para poder ponerlas en práctica. El otro estilo básico va a ser el liderazgo directivo, tomar las decisiones que afecten de forma positiva o negativa al funcionamiento del grupo y que los demás sigan las instrucciones, ¿sí? Entonces, tanto el entrenador como el líder grupal, que vamos a poner el nombre de capitán, ¿sí?, sepan tomar las decisiones y que los demás las sepan acatar. Es decir, vamos a hacer esta jugada, vamos a cambiar tantos jugadores, vamos a hacer este cambio y que se lleven a cabo y que los demás lo respeten. Y el otro estilo va a ser el liderazgo participativo, que es una característica propia del líder democrático, ¿no? El líder va a compartir con los miembros la toma de decisiones que afecten el funcionamiento del grupo, y eso va a permitir que los demás pues a lo mejor tengan esa participación, propongan, digan no estoy de acuerdo, profe, yo creo que no puede funcionar, a lo mejor estoy un poco lastimado, no puedo correr tanto. Entonces todas esas pequeñas cuestiones van a ayudar a moldear la estrategia y a poder que pueda ser efectiva. En el ámbito deportivo, los entrenadores deben tratar tanto de las relaciones interpersonales como proporcionar dirección, objetivos y estructura a su equipo. Los psicólogos del deporte han analizado las conductas del entrenamiento de entrenadores considerados como eficaces para determinar las pautas o directrices para formar a futuros entrenadores, ¿sí? La parte más importante, creo yo, de un entrenador, ¿sí?, va a ser que vamos a tratar de tener esas relaciones interpersonales, conocer al atleta, no solamente verlo como, se puede decir, como una máquina, ¿no?, que solamente viene y tiene que entrenar, lo tengo que poner a entrenar y darle más fuerte y haz más, aguantas más, resistes más.
sino que también tiene sentimientos, tiene problemas. Entonces, saber conocer a cada uno de ellos, platicar con ellos, conocer los problemas, las situaciones que están viviendo y cómo poder encaminarlos o ayudarlos a que cuando lleguen al entrenamiento pues puedan olvidarse un poco de sus problemas, o que el entrenamiento les ayude a despejarse y puedan dar su mejor potencial. Bien, algunas características para la toma de decisiones. Las características de la situación, que son el tipo de deporte, si va a ser individual o va a ser de equipo, el tiempo disponible para decidir o tomar una decisión, la historia del grupo, el poder del entrenador y el tamaño del grupo. Son algunas características de situaciones que nos van a ayudar a tomar una mejor decisión. Las características del líder o del entrenador, ¿sí? Las que ya habíamos visto, que sea asertivo, que sepa persuadir y que tenga flexibilidad, ¿sí? Esta característica que no se había mencionado, que es muy importante, el saber persuadir, que yo sepa de cierta manera darme a entender y que ellos escuchen y pongan la atención adecuada y que puedan tomarlo de la mejor manera y que se haga. Y obviamente las características de cada uno de los miembros, el aspecto físico, cómo se encuentran físicamente, el sexo, edad, que son elementos que van a ser importantes. Bien, un ejemplo que quería tocar en este tema, que es pues las características del líder en el ámbito deportivo, ¿sí? Y que cada uno de nosotros pues debemos de lo mejor de tomar como ejemplo en el deporte que nosotros estemos practicando o en el que queramos especializarnos, ¿no? Y va a haber muchos ejemplos de diferentes tipos de líderes, no solo como entrenadores, sino como atletas, como capitanes de equipo, ¿no? Que van a ayudar a conseguir los objetivos que se está planteando el equipo, o incluso en un deporte individual, ¿sí? Cada uno a lo mejor va a tener diferentes entrenadores que han sido una inspiración o que han visto en ellos algo muy especial. Y yo he tenido a lo mejor algunos ejemplos de diferentes entrenadores, no solamente de deportes colectivos, sino también individuales, la capacidad que tienen para hacer llevar al equipo o al atleta a conseguir los objetivos que se están planteando. Y ese ejemplo no es a lo mejor de la vida real, que se basa en hechos reales, es una película, ¿sí? Que se llama Juego de Honor, y que es un entrenador que más que llevar al atleta a superar sus límites en cuanto al ámbito deportivo, los ayuda a ser mejores personas, a sacarlos de diferentes vicios, ¿sí? Y esa es una cualidad que muy pocos entrenadores tienen, y que vamos a buscar fortalecer esa parte, porque nos va a ayudar a tener esa comunicación, ese contacto con nuestros alumnos, ¿sí? Y poder a lo mejor no solamente desarrollar su potencial en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito personal, que se fortalezcan como personas, que superen sus barreras, que superen sus problemas, y que nosotros como entrenadores podamos hacer eso. Busquemos un ejemplo de algún entrenador, a lo mejor que alguien nos haya dado clases, o que nosotros cuando entrenamos algún deporte vimos ciertas características, y que pueda ser también una motivación y una inspiración para que ustedes en un futuro, los que quieran dedicarse al área del entrenamiento, puedan ser los mejores entrenadores y puedan desarrollar no solamente su potencial físico de sus alumnos, sino también su potencial interno, las características que ellos tienen y que pueden aportar hacia la sociedad. Muchas gracias por su atención, chicos, y nos vemos en el siguiente tema.